Hoy hablamos otra vez sobre el proceso de aclimatación. ¡Caña ahí! El proceso de aclimatación de cualquier individuo en uno de nuestros sistemas es clave en su desarrollo, pero en su desarrollo no solamente a corto plazo en el momento de la introducción del animal, sino en su desarrollo a medio y largo plazo. Hay veces que una mala aclimatación tiene síntomas o tiene consecuencias muy evidentes en el mismo momento en el que directamente el pez o no sobrevive en las primeras horas o los primeros días, o le vemos que directamente queda tocado en algún aspecto. Pero es muy común también que una mala aclimatación de los animales pueda conllevarles ciertos daños no tan evidentes o daños que no son externos y que no tenemos capacidad de identificar en primera instancia, especialmente si no tenemos mucha experiencia, y hay en algunos casos que ni aún teniéndola. Por lo cual debemos darle la suficiente importancia a este proceso de aclimatación. ¿Y por qué hago énfasis en la palabra proceso de aclimatación? Porque, bueno, bajo mi punto de vista hay un gran error de concepto en cuanto al tema de la aclimatación. Muchas veces tenemos en cuenta la aclimatación o consideramos que la aclimatación es solamente ese proceso por el que introducimos a los animales dentro del acuario y que una vez dentro ya están aclimatados, y nada más lejos de la realidad. Eso es solamente el comienzo de lo que sería un proceso de aclimatación de un individuo o de un grupo de individuos en un sistema. En mi anterior vídeo, hablando sobre la aclimatación, que lo dejaré por ahí linkeado en algún sitio, hablo o hago más hincapié en ese momento de introducción de los individuos dentro del sistema. Pero ahora me gustaría hacer hincapié en todo lo que viene después, que bajo mi punto de vista es, si cabe, mucho más importante que el simple hecho de introducirlos en el acuario. Primero de todo, quiero que prestéis atención a las imágenes que he puesto, por eso estoy hablando así con la voz en off. Al principio del vídeo he empezado con la luz totalmente apagada, sin ninguna bomba encendida, solamente los filtros, y he alimentado con la luz encendida solamente con la claridad que entra por la ventana. Y si os fijáis, el cardumen estaba mucho más relajado y estaba en la zona media del acuario, o zona alta, y han comido con muchas ganas. Esos peces llevaban en el acuario metidos, si no me equivoco, 3 o 4 días cuando grabé esa toma. Y luego, a lo largo del vídeo, voy sometiéndoles a diversos estímulos, ¿vale? Es un vídeo que tardé en grabar más de 2 horas, son imágenes de más de 2 horas, o sea, aunque aquí veis los cambios de luz y de corriente muy rápidos, entre cambio y cambio a lo mejor hay 20 o 25 minutos o incluso media hora, ¿vale? Por eso veis que los peces se mueven tan rápido. Pero podréis identificar muchas actitudes, ¿no? Veis que primero tengo a los peces con una luz muy tenue, luego enciendo una bombilla con luz indirecta, luego les enciendo una bomba, luego les pongo la luz total, y vais a ir viendo que todas esas cosas les van incomodando, que estos peces en particular, como más a gusto se sienten, es con una corriente media, no con la bomba de 3.000 o 4.000 litros hora que tengo puesta, y la luz total, el flashazo de luz les molesta mucho. Luego, con el paso de los días, he ido viendo que según se han ido aclimatando y han pasado las semanas, se han empezado a comer, se han ido sintiendo mucho más cómodos, lo que más les molestaba era una corriente fuerte, entonces los peces se escondían y se escoraban en zonas en las que se pudieran esconder un poquito de la corriente y a su vez un poquito de la luz, porque al final todo eso son elementos que les causan cierto estrés. Y me diréis, ¿y qué cojones, Mario, tiene que ver esto con lo que nos quieres contar? Pues tiene que ver mucho, y si no os habéis dado cuenta,
Hacedme caso y observad más los acuarios, menos pensad en la fórmula de la Coca-Cola o en el bote que nos va a solucionar la vida y más sentarnos delante del acuario y observad a los bichos. Yo perfectamente podría mantener este acuario con la corriente que le estaba manteniendo y con una luz potente. Pero ¿yo qué tendría que hacer? Cuando por la noche apago la bomba, porque la bomba la tengo puesta especialmente para que se disuelva bien el CO2 y se mueva bien por todo el sistema. Cuando tuviese la bomba apagada y la luz apagada o muy flojita, que los peces se sintieran cómodos, aprovecharía ese momento para darles de comer, porque con la bomba puesta y con la luz fuerte puesta, los peces están demasiado estresados, no se sienten cómodos y aunque yo eche de comer, no salen a comer, ¿vale? Y si acaso consigo que salgan a comer es cuando les pongo Fresh Stick, porque es una comida muy potente y la huelen y se excitan muchísimo y van a comerla, pero con un granulado normal, al final el granulado cae al suelo y estos peces no comen del suelo, solamente comen del material en suspensión, son microdepredadores y normalmente pues comen de bichitos que hay flotando en el agua, ¿vale? Entonces, cuando cae al sustrato, ni lo tocan. Si yo estos peces, cuando los meto en el sistema, dejo las características predeterminadas que yo tenía puestas en el sistema porque no había ningún pez, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que no van a cuajar. Estos peces no van a funcionar en mi acuario porque no van a comer, cada vez van a estar más estresados, no van a comer y al final pues se van a terminar muriendo o terminarán saltando, o terminarán por ahí escondidos detrás de una roca y al final no van a ir bien. Y a lo mejor consigues aguantarlos unos meses, pero ni por asomo durarán todo lo que deberían de durar. Y ese tiempo que duren tampoco lo disfrutaremos en su esplendor porque pues no se desarrollarán en condiciones, no tendrán un comportamiento normal, entonces al final pues no disfrutaremos de los peces, estarán como estaban mis peces cuando les ponía la bomba a tope y la luz a tope, que estaban escondidos ahí debajo de la rama y de ahí no se movían. ¿Por qué es tan importante prestar atención a todo esto en las primeras etapas? Porque los peces también cuando ya llevan un tiempo y ya están fuertes y están acostumbrados también a la presencia del humano delante y notaréis que se asustan mucho menos, que aguantan mucho mejor las corrientes. Porque, claro, lo que no sabemos es estos peces cuánto tiempo llevan en la tienda, cuánto tiempo llevan en el mayorista, cuánto tiempo de viaje han estado, en qué condiciones, con qué se les ha alimentado, todo eso no lo sabemos, con lo cual debemos ser muy cuidadosos y darles las condiciones menos estresantes posibles. Como si tenemos que tener el acuario apagado 2 o 3 días o con muy poquitas horas de luz, no hay ningún problema, las plantas no van a sufrir, no va a haber ningún problema porque el acuario está apagado 3 días, pero para los peces sí puede marcar la diferencia, darles ese tiempo a que se vayan adaptando y sobre todo ir dándole mucha importancia al momento de la alimentación, estar muy pendientes de que los peces están comiendo bien, porque si no, no va a funcionar. Lo más importante es que empiecen a comer bien y sobre todo usar un alimento que les nutra. ¿Por qué digo utilizar un alimento que les nutra? Porque, bueno, al principio es muy probable que al alimento congelado respondan muy bien, a la artemia, a la larva roja, pero yo no me cansaré de decir que estos alimentos a nivel nutricional pues son una porquería, no nutren, la artemia es prácticamente cáscara, además le faltan 2 aminoácidos, o sea que no es un alimento ni muchísimo, ni mínimamente completo. Todavía si los enriquecemos un poco con un garlic war o con un Nouris, con un multivitamínico, bueno, todavía lo poquito que coman, pues les nutrirá un poquito más, pero hay que intentar lo antes posible que el animal entre a comer pienso y el pienso de más calidad posible, porque es lo que nos va a asegurar que el animal responda bien a largo plazo, porque también el alimento congelado es un poco más complicado de dar, vas a tener que tener preparado en la nevera para poder dar varias tomas al día y es un poco más tedioso, sin embargo el pienso pues es muy cómodo. Por eso, insisto, es tan importante en estas primeras etapas, los primeros días, las primeras semanas, porque un proceso de aclimatación no tiene por qué ser un día, ni 2, ni una semana, ni 3, dependiendo del animal y de las circunstancias, puede alargarse mucho y eso al final nos lo va a dar la observación, el sentarnos delante del acuario y ver cómo se están comportando los peces, cómo los vemos, y los vemos que ya están cómodos, que oye, que están engordando, que están cogiendo color, cómo se están comportando entre ellos, están estableciendo jerarquías, hay ya sus pequeñas peleas, sus pequeños rifirrafes,
rifirrafes, las frezas, todo eso es lo que nos va a ir dando pistas de cómo va yendo este proceso de aclimatación. Esa observación nos dará también una información importante para ir identificando los mejores momentos para ir alimentando a los peces. A lo mejor vemos que con la luz un poquito tenue o cuando está empezando la fase, si tenemos una pantalla con amanecer y anochecer, cuando está iniciando el día, que hay una luz un poquito más tenue, a lo mejor los animales se sienten más cómodos para comer, pues vamos a aprovechar ese momento para darles de comer. O si no, como hago yo por las mañanas, antes de que se encienda la luz, levanto la persiana y con la luz que entra les doy media horita para que se acostumbren a esa luz y alimento en ese momento y los animales se sienten súper cómodos y entran a comer de maravilla. Todo esto, vuelvo a repetir, después de haber tenido en cuenta las indicaciones que di en el otro vídeo que subí, que lo dije muy claro, cuanto más rápida sea la aclimatación, mucho mejor. Los animales no tienen que estar en la bolsa, tienen que estar en el acuario y habrá animales que los podamos aclimatar un poquito más rápido, otros un poquito más lento, pero eso de hacer una aclimatación de 6 horas, bajo mi punto de vista, es contraproducente en la mayoría de los casos. Si los animales vienen de la tienda de tu barrio, que utiliza el mismo agua que tú, o de tu ciudad, que utiliza el mismo agua que tú, que no la modificáis el GH ni el KH ni nada, los peces rapidito al acuario, porque en teoría deberíais tener unos parámetros muy similares y si no, le puedes preguntar al dueño de tu tienda más o menos en qué parámetros los está manteniendo, los comparas con tu acuario y si los parámetros son muy similares, ¿qué necesidad hay de tener el pez aclimatando 3 horas? Lo que tenemos que aclimatarle es a temperatura, un poquito si acaso de agua lo más rápido posible y para adentro. Lo explico con más detenimiento en el otro vídeo. Y como veis aquí, esto ya está grabado con los peces ya varias semanas en el acuario y bueno, pues yo lo que más utilizo es Fresh-Stix porque me parece un alimento maravilloso, ya no solo por su composición, que eso ya lo trataremos en otro vídeo, hablaremos de nutrición y de por qué tenemos que mirar la etiqueta de los alimentos para saber qué es lo que trae, igual que miramos la etiqueta de los alimentos que nos comemos nosotros. Pero hay una cosa muy interesante que tiene el Fresh-Stix y es que tú la pegas en el cristal y los animales van ramoneando durante mucho rato. Pensad que este tramo que os estoy poniendo son unos 22 minutos, si no me equivoco, desde que lo pegué hasta que lo consumen casi por completo. Entonces son durante 20 y tantos minutos que los animales están picoteando. Y yo, porque no hay muchas trifulcas y veo que comen todos, pero yo de esa bolita tan pequeña que utilizo, podría pegarla en 2 partes del acuario, ¿no? Y de esta manera que los peces pues coman todavía mucho más tranquilos. Como veis, estoy alternando cámara rápida con cámara normal y ya veis que los peces comen súper tranquilos. Se pasan 20 o 20 y tantos minutos comiéndose el poquito Fresh-Stix que le pongo, que yo se lo pongo 2 veces al día y me aseguro de que comen todos, porque aunque haya peces un poco más grandes o un poco más dominantes que coman más, los pequeños van comiendo de lo que se va desprendiendo cuando los otros rascan esa comida o simplemente cuando los otros se van llenando y se van cansando, los pequeñitos pues tienen su momento. Aquí la clave es encontrar la cantidad correcta de productos, siempre es mucho mejor quedarse corto y al ratito, si no, pues le pones otro poco, como eso se queda ahí pegado y no se deshace en el agua, porque hay otros productos, hay otros alimentos de este estilo, ¿no? Geles y demás, que los pegas, pero se disuelven con mucha facilidad o se desprenden del cristal, pero Fresh-Stix funciona muy bien en ese sentido. Se pega, se queda muy compacto y no se va disolviendo, simplemente los peces lo van rascando y si no se lo comen, el Fresh-Stix se puede quedar ahí pegado por horas, os lo aseguro y bueno, lo podéis probar porque no es un producto caro. La única pega que le podéis sacar, pues sí que hay que prepararlo y hay que tenerlo ahí en la nevera, pero luego simplemente vas a tu nevera, coges tu bolita, se la pegas en el cristal 1 o 2 veces al día y los animales comen que da gusto. Y a mí me funciona muy bien, sobre todo con este tipo de animales que, como os decía, como se caiga la comida al suelo ya no se la comen y pues al final es porquería que metes en el acuario. Y aquí yo le pongo un poquito, muy poquito, pues la cantidad como de 2 lentejas, se la pego. Si veo que se la comen muy rápido, le pongo otra. Y si no, pues luego por la tarde o luego por la noche a última hora. Y me funciona muy bien en las primeras etapas. Es probable que en los primeros días les cueste identificarlo porque son animales que, como os he dicho antes, están acostumbrados a microdepredadores
depredar, ¿no? Bichitos que están flotando en el agua, pero como es muy potente, en el momento que les da, que notan la presencia del Fresh Stick en el agua, los animales se excitan un montón. Y ya os digo que en el momento que identifican que ese olor está ahí pegado en el cristal, luego ya, una vez que se acostumbran, súper fácil, lo pegas y se dan un festín que da lujo. Así que bueno, me parecía importante hablar de este tema, darle importancia a la aclimatación, pero como un proceso, no solamente como el momento en el que metemos los animales dentro del agua, porque eso es solamente la punta del iceberg. Observad vuestro acuario y dadle buena comida, no escatiméis en ello, que somos lo que comemos, gente. Espero que os haya gustado, compartirlo con los colegas y ¡caña ahí!